Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro en un lugar diferente. En este caso, estoy en una iglesia. Creo que a partir de ahora los videos van a ser desde aquí, desde este lugar. Que dicho sea de paso también, me encantaría que comencemos a estudiar el libro del Apocalipsis. Pero lo que sí me gustaría es que antes de que comencemos con nuestro estudio de ese libro, primero aclaremos ciertas cuestiones que me parece que quedaron pendientes cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel. Por ejemplo, una de esas cuestiones es que a lo largo de todo el libro de Daniel hemos ido desarrollando un conflicto, y este conflicto era entre el bien y el mal. Desde el primer capítulo de Daniel, cuando vemos esa prueba de adoración que iban a tener que enfrentar los hebreos, pudimos vislumbrar este conflicto. A lo largo de todo el libro también lo vimos, y por último en el capítulo 12, cuando finalmente el príncipe Miguel le pone un fin a este conflicto. Por lo que el día de hoy me gustaría que hagamos un estudio acerca de cómo comenzó todo este gran conflicto. Y es que para esto nos tendríamos que ir incluso a un momento anterior al comienzo de la Biblia, es decir, al comienzo del libro de Génesis. Así que sin nada más que decir, el día de hoy vamos a estudiar todo lo referido a la rebelión de Lucifer en el cielo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Si bien esto es un tema que también lo estudiamos en el libro de Daniel, pero el punto culminante de todo este conflicto y hacia donde nosotros siempre debemos dirigir nuestra atención es a la obra de Cristo realizada en la cruz. Porque cuando Jesús muere, Él cargó con nuestros pecados, y es gracias a su muerte que nosotros pecadores no recibimos la paga del pecado, la cual debería ser nuestra muerte. Entonces, el centro de toda la Biblia es la obra de redención realizada en la cruz. Y asimismo, este texto también se refiere a esa obra. Pero hay una palabrita aquí, la cual está al principio de este versículo, que dice hubo una gran batalla en el cielo. Esta palabrita nos puede remontar a nosotros hacia un tiempo anterior inclusive a la creación de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Hubo un gran conflicto que comenzó ¿a dónde? En el cielo. En este conflicto hubo una división y se formaron dos grupos. Por un lado tenemos a Miguel y sus ángeles, y por el otro lado tenemos al dragón y sus ángeles. Y como vimos, aquí se presenta Miguel. Miguel viene del hebreo Micael, que significa quien es como Dios. Si nosotros hacemos un examen muy cuidadoso de todas las referencias bíblicas en las que podemos encontrar a Miguel, así como justamente estudiamos en Daniel capítulo 12, este Miguel no puede ser otro más que Jesucristo. Y por el otro lado tenemos un dragón. Es interesante que para referirse a la figura de Satanás se utilice la figura de un dragón. Porque si nosotros tenemos que definir lo que es un dragón es una serpiente, solo que esta serpiente tiene alas. Y eso nos puede remontar hacia el mismo Génesis. Porque recordemos que Satanás había tomado la forma de una serpiente para engañar a Eva en el jardín del Edén. Versículos 8 y 9. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se utilizan dos palabras para este dragón, las cuales son diablo y Satanás. La palabra diablo significaría calumniador, y la palabra Satanás significaría adversario. Ahora vamos a complementar esto con lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. En este pasaje se nos van a dar detalles adicionales con respecto a la rebelión de Satanás en el cielo.
¿Por qué? Porque se nos destaca que antes de su caída, este ángel ocupaba una excelsa posición en el cielo, junto a Cristo, y sin embargo todavía es rival de Cristo. Por este texto también sabemos que antes de su caída en el cielo, se le aplica el nombre de Lucifer. ¿Y qué significa el nombre de Lucifer? Significa portador de luz. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Entonces aquí vemos cómo es que comenzó a formarse este pensamiento dentro de la mente de Lucifer. Lucifer había tenido un deseo exagerado de exaltarse a sí mismo, y fue justamente esto lo que ocasionó su caída. Él había sido grandemente ensalzado por Dios, pero ¿cuál es el problema? Que él se enorgullecía demasiado por ese honor que Dios le había dado. Incluso a pesar de eso, él todavía procuraba ganar mayor gloria para sí mismo. Versículo 14. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Lucifer ansiaba la posición, el poder y la gloria que únicamente le corresponden a Dios. Él deseaba para sí todo el homenaje que las huestes angelicales le rendían únicamente a Dios. Entonces, en vez de procurar que Dios fuera supremo, él buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Ahora busquemos Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Hijo de Adán, endecha al rey de Tiro y dile, así dice el Señor eterno, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Como pudimos ver, esto es una profecía del profeta Ezequiel. ¿Para quién? Para el rey de Tiro. Es una endecha para el rey de Tiro. Si bien esto es así, en realidad existe una aplicación muchísimo más amplia que esta. ¿Por qué? Porque las declaraciones que ahora Ezequiel va a dar son muy difíciles como para ser aplicadas hacia un rey literal. Por ejemplo, dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Y si le damos una ojeada al versículo 13, dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y al versículo 14, fuiste ungido querubín grande, protector. Entonces, claro, yo no puedo aplicar todos esos textos realmente hacia un rey literal. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? Mientras Ezequiel estaba contemplando en visión al rey de Tiro, Dios por un momento levanta el velo, de manera que el profeta pudo ver al ser invisible a quien realmente servía el rey de Tiro. Este pasaje nos proporciona la historia del origen, de la posición inicial y la caída de aquel ángel que más tarde llegó a conocerse como Diablo y Satanás. Versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Noten que pese a todas las cualidades que Lucifer tenía, él era un ser creado, como dice el versículo. Entonces, al ser un ser creado, definitivamente era inferior al Padre y al Hijo, en quienes está la vida original. Y ahora acá hay que hacer una aclaración, porque muchas veces sale esta confusión cuando damos este tema, y es que es totalmente incorrecto decir que Dios fue quien creó a Satanás, porque esto no es así. Eso sería el equivalente a decir que Dios creó el pecado. Dios creó a un ángel hermosísimo. Este ángel era completamente santo y no tenía mancha alguna, pero finalmente este ángel, debido a su rebelión, se convirtió a sí mismo en el demonio. Versículo 14. Fuiste ungido querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Yo creo que aquí notemos la importancia de los querubines. ¿Por qué? Porque un querubín es un ángel de máxima jerarquía dentro del gobierno de Dios. Un querubín está en la presencia de Dios en su trono. ¿Cómo es que podemos concluir todo esto? Esto es porque en el libro de Éxodo nosotros vemos que Dios manda a Moisés a que haga un santuario. Este santuario era tan solo un modelo o era un símbolo del santuario real que se encuentra en el cielo.
Si ustedes quieren leer el pasaje completo, pueden leer los versículos del 10 al 22. Nosotros nos vamos a detener en este momento únicamente en los versículos más importantes. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Este santuario iba a tener un arca de madera de acacia. Es como una caja o un cofre que iba a contener ciertas cosas que se deseaban guardar. Pero ahora la pregunta importante, ¿qué era lo que esta arca contenía? Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y qué es este testimonio? El testimonio son las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Entonces, la función principal del arca era contener la santa ley de Dios. Estas 2 tablas de piedra contienen, podemos decir, una transcripción del carácter y de la voluntad de Dios. Recordemos que estas 2 tablas fueron escritas por el mismo dedo de Dios y por lo tanto se las honra aquí como el objeto más sagrado del santuario. Y ahora, ¿a dónde estaban los querubines? Versículos 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos de la cubierta. Harás un querubín a un extremo y otro querubín al extremo opuesto. Harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. Los querubines extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán una frente a la otra, mirando el propiciatorio. Entonces los querubines están ¿a dónde? Están unidos al propiciatorio, uno en cada extremo. Su posición con el rostro vuelto hacia el centro y hacia abajo nos representa la reverencia que los ángeles demuestran por la ley de Dios y su interés en el plan de la redención. Entonces de aquí entendemos 2 cosas. En primer lugar, que la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Y en segundo lugar, que los querubines son los ángeles guardianes de la ley de Dios. Continuemos con lo que dice Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Y es de esta manera como, de un modo prácticamente inexplicable, se desarrolló la maldad dentro de Lucifer. ¿Qué se nos dice? Que en primer lugar, él dejó de mirar a Dios y comenzó a mirarse a sí mismo. Entonces él se volvió soberbio, él se enalteció y finalmente pecó. Con lo que, como hemos leído en Apocalipsis 12, él finalmente fue expulsado del cielo. Entonces Lucifer había traicionado y había quebrantado justamente lo que él tenía que proteger, la ley divina. Lo que Lucifer quiso hacer es proponer también a los ángeles una forma diferente de gobierno que el que Dios tenía. En esta nueva forma de gobierno, los ángeles iban a estar completamente libres, entre comillas, de las prohibiciones de la ley. Ellos iban a poder hacer lo que quisieran, ya que no habría absolutamente nada que los limite. De esta manera, Lucifer estaba proclamando una falsa libertad. Y muchos confiaron y muchos creyeron en él. Sin embargo, lo que realmente él quería era levantar su propio trono. Él quería ser como Dios y él quería obtener adoración. Porque además, leamos también este incidente que registra el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. En este registro de las tentaciones de Jesús en el desierto, podemos destacar que la soberbia de Satanás había llegado a ser tanta que incluso él estaba deseando recibir adoración del mismo Dios. Y también podemos complementar esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo
en cuanto nacieron. Este pasaje profético también nos puede describir cómo fue la actuación de Satanás en ese momento. Ahora, como ya hemos visto a lo largo de toda nuestra serie de Daniel, un principio fundamental para que nosotros entendamos la profecía es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Por lo que si la Biblia nos presenta un símbolo, entonces tiene que ser la misma Biblia la que a fin de cuentas nos termine revelando qué es lo que significa ese símbolo. Entonces busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cuando la profecía nos habla acerca de estrellas, ¿qué significan estas estrellas? Estas estrellas son ángeles. Y busquemos lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 15. El anciano prominente es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es lo que representaría la cola del dragón? En Apocalipsis 12 son falsas profecías. Con esto también nosotros podemos saber cuál fue el número exacto de ángeles que cayeron bajo el engaño de Satanás. Fueron 1/3 de los ángeles los que se unieron a esta gran rebelión y cayeron junto con el diablo. Ahora, para ir cerrando con esta parte, me gustaría que leamos 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este pasaje nos muestra una premisa muy contundente, puesto que vemos que la cualidad dominante de Dios es el amor. Y el amor de Dios es un amor eterno, es un amor infinito. Nunca ha existido y nunca va a existir un tiempo en el cual Él no fue o no será amor. Su naturaleza no cambia nunca. Entonces, en base a esta premisa de que Dios es amor, nos podemos hacer 2 preguntas importantísimas. La primera, ¿por qué Dios no eliminó a Lucifer al inicio de su rebelión si Él conocía las consecuencias que esto iba a tener en el futuro? Y bueno, nosotros podemos pensar que esta iba a ser la solución más fácil, ¿no? Porque claro, si Él tiene un ángel rebelde, entonces destruirlo al principio hubiera solucionado todo este problema. Y claro, es una solución muy fácil, pero a ver, ¿eso hubiera sido lo correcto? Es muy importante que nosotros analicemos este escenario desde la perspectiva de los ángeles. Hasta ese momento, porque Lucifer era un manipulador tremendo, muchísimos ángeles habían sido convencidos por las halagadoras palabras de este ángel. Y claro, también lo que él decía estaba cubierto por un misterio, entonces nadie sabía realmente qué era lo que él les estaba proponiendo. Entonces, si Dios hubiese destruido a Lucifer en ese momento, el gobierno de Dios se hubiese convertido en un gobierno de terror y un gobierno de miedo. Entonces sí, los ángeles lo iban a obedecer a Dios, lo iban a alabar también, pero ya no iba a ser por amor, sino que ahora iba a ser por terror, a ser eliminados también, así como lo fue Lucifer. Para los ángeles, Dios se iba a convertir en un dictador y Lucifer iba a ser un mártir. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué Dios no creó a las criaturas sin posibilidad de desobedecer? Y realmente si nosotros analizamos esto, este escenario no sería para nada agradable. Porque claro, todos íbamos a alabar, todos íbamos a obedecer a Dios, pero lo íbamos a hacer como robots. No íbamos a tener ningún tipo de voluntad propia. Claro, lo vamos a hacer porque hemos sido programados de esa manera, como si tuviéramos un chip de lealtad implantado. De esta manera, Dios se habría autoengañado. Sí, iba a haber paz, iba a haber armonía en todo el universo, todos íbamos a hacer su voluntad, pero no por amor, ni mucho menos por decisión propia, sino como robots que no tienen otra alternativa. Entonces sí, de esta manera íbamos a ser esclavos de un tirano. Para concluir con todo esto, al final de toda esta historia de rebelión, nosotros podemos ver que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Pero esto no termina aquí, porque este conflicto continúa todavía incluso a día de hoy, puesto que ahora el problema ya no es más en el cielo, sino que ahora el problema se trasladó hacia nuestro planeta. De manera que todos los seres humanos, lo quieramos o no, nos encontramos involucrados en este gran conflicto cósmico. Entonces, de esta manera podemos concluir nuestro estudio del día de hoy. Así que sin más, yo espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.